No sé si has dicho alguna vez aquella expresión de, uy, me dio un poco de vidilla. ¿No le has dicho eso? Esa expresión se suele usar cuando, por ejemplo, estás muy agobiado en el trabajo, estás agobiado con los estudios, tienes que entregar algo o tienes que hacer algo que es inmediato y que el jefe lo quiere o el profesor lo quiere para allá. Y tú estás tan agobiado que de repente dices, me dio un poco de vida o me dio un poco de vidilla, que me diera un poco más de tiempo. Hay muchas expresiones en las que decimos nos dio vida y entonces nos sentimos con alegría porque hizo un cambio. Por ejemplo, nos dio vida que el día cambiara. Es decir, que de estar lluvioso, pues que pasara a estar soleado, ¿verdad? Eso alegra muchísimo. Cuando tú tienes el día soleado, eso te alegra un montón. Y por otro lado, hay situaciones, ¿no? Pues nos dio vida, pues que, no sé, pues que llegara aquel niño que nació y llegara a casa. ¿Por qué? Porque trajo alegría, trajo gozo. Hay un montón de cosas que nos dan vida, pero solo una redunda para vida eterna. Y es lo que Dios hizo por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Y cuando, por supuesto, decimos nos dio vida, me quería referir a eso. Yo que sé que ustedes son muy, muy, muy inteligentes, enseguida lo captaron, ¿verdad? Que captaron que les iba a hablar en esta mañana de que Dios nos dio vida. Fíjate que es interesante que cuando pensamos que nos dio vida y sabemos todas las cosas que el Señor hizo por nosotros, muchas veces no somos conscientes de la amplitud de lo que eso significa, ¿vale? Vamos a ir buscando el pasaje de la predicación de hoy, que está en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, ¿vale? Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, vamos a estar pendientes de lo que el pasaje dice. Y nosotros lo vamos a ir leyendo juntos, pero por partes. Vamos a leer la primera parte. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo habla de lo terrible que era la vida sin Cristo. Dice que esta vida es una vida que se vive en pecados y en delitos. Lo podéis ver ahí, delitos y pecados, en delitos y pecados. Cuando habla de delitos, habla también de transgresiones. Si tienes otra versión, te hablará de esto, y si te habla, y en las 2 versiones menciona la palabra pecado. Cuando se refiere a la palabra pecado ahí, es una palabra en griego que quiere decir no dar en el blanco. Tú imagínate que tienes una diana, tienes el centro, que generalmente es de otro color, y tú tiras con el arco la flecha, ¿verdad? Si no le das en el centro, eso significa pecar. Darle en el centro es imposible para el hombre. Por lo tanto, el hombre siempre va a pecar. Así que el fracaso es el intento de alcanzar la meta y no lograrlo. Porque siempre intentamos darle al blanco, pero nunca lo conseguimos. Estaríamos de acuerdo en que el ladrón, el asesino, el violador, el terrorista, estaríamos de acuerdo en que ellos son pecadores, ¿sí? ¿Sí o no? Por supuesto. Pero nosotros decimos que nosotros nada tenemos que ver con eso, que eso no tiene nada que ver con nosotros. Nos ofenderíamos si alguien nos dijera que nosotros somos pecadores porque de alguna manera no cumplimos ninguna de esas cosas que he mencionado. Generalmente cuando hablas con la gente y le dices acerca de Dios y le dices que todos los hombres tenemos pecado, incluido a la persona que le estás hablando, la gente te suele decir eso. Mira, es que yo no soy asesino, yo no soy ladrón, yo no soy... Simplemente pensamos siempre en las cosas más gordas, pero en las cosas más gordas a las cuales nosotros le hemos dado rango de gordas. Porque delante de Dios todos los pecados son iguales. No hay escala de pecado. No hay pecados, esta lista que dice de los pecados mortales. La Biblia no habla de pecados mortales. La Biblia habla de solo un pecado que nos separa de Dios y es negar que Jesús es el Cristo. Ese es el único pecado que no se perdonará. Negar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha sido enviado para darnos vida. Ese es el único pecado que no se perdonará.
Hay muchas acciones cotidianas en las que pecamos. Y cuando nos damos cuenta de lo que es pecado, vemos que no es algo que alguien se inventó. Muchas veces decimos que el pecado se lo inventó alguien. Y para señalar a alguien siempre le echamos la culpa al pastor. El pastor es el que inventó el pecado. No. El pecado es algo que viene innato en la vida de los hombres. Así que, cuando hablamos de pecado, está en todas partes y en nosotros en todo momento. Hay muchas acciones cotidianas en las que pecamos, como te dije, y cuando habla de delitos, significa rebelión o caída. Rebelarse o caer. Se usa de una persona que se aleja más de lo que debería de su destino. Cambió su ruta, eligió un camino equivocado. La idea central de pecado es el fracaso. Y eso nos incluye a todos. Y cuando pensamos en fracaso, ¿en qué fracaso estamos pensando? En la manera en la que podemos llegar a Dios. Muchos piensan que pueden llegar a Dios a su manera, muchos piensan que pueden llegar de aquella u otra, muchos piensan, ¿verdad?, que todos los caminos llegan a Roma, muchos piensan que todas las religiones llevan a Dios. No es cierto, ninguna religión lleva a Dios, ni siquiera la nuestra. El único que nos lleva a Dios es Jesucristo. Única y exclusivamente. Única y exclusivamente. Pablo habla de personas que están muertas en sus pecados. Ahí lo tienes, ¿eh? Están muertos en sus pecados. ¿Estás todavía ahí, verdad? Pablo habla de los que están muertos en sus pecados. Y está hablando de tres cosas que el pecado mata. Mata primero la inocencia. Mata también la voluntad y mata también los ideales. Mata la inocencia porque todos somos los mismos después de pecar. Todos somos los mismos después de pecar. Y no somos lo mismo después de pecar. Porque antes de pecar teníamos un ideal y ahora ya no lo tenemos. Así que cuando decimos que mata la inocencia es el resultado por cual el pecado produce un efecto permanente en la persona. Por cuanto pecaste ya no te puedes deshacer de esa situación. Y una vez que se pierde esa inocencia, ya no se puede recuperar. La otra es que mata el ideal. ¿Por qué? Porque una persona considera primero una mala acción, la comete y sufre dolor porque ha cometido un error, porque ha pecado. La segunda vez que lo hace, entonces piensa que fue tentado para hacerlo y aunque se dio, se siente todavía desgraciado y se siente como que ha fallado. Es consciente de que está mal, pero lo hizo, aun cuando fue tentado. Y por último, lo que sucede es que cuando pecas, ya no sientes ningún tipo de remordimiento. Por eso mata el ideal. Porque va matando, o sea, nos acostumbramos. Una mentira, porque se repita 100 veces, no llega a ser una verdad. Y muchas veces nos autoconvencemos de que lo que estamos haciendo, lo podemos seguir haciendo, porque total, ya lo vamos haciendo y no nos podemos liberar de eso. Y la tercera cosa que hace es que mata la voluntad. Porque nos entregamos a algún placer prohibido porque queremos o porque no lo podemos evitar. Es un hábito que se llega a convertir en una necesidad. Yo entiendo, porque también soy pecador, las luchas que tenemos cuando decimos queremos dejar el pecado. A veces es una necesidad, a veces es algo que hemos convertido en nuestra vida en parte de nosotros. Intentamos justificarlo incluso. ¿Cuántas veces no has justificado tu pecado? Bueno, pero es que de todas formas no está mal, ¿verdad? Hay gente que me pregunta y me dice, pero de todas formas no está mal, ¿verdad? Yo no lo haría. Pero no está mal, yo no lo haría. Pero bueno, pero podría ser, yo no lo haría. A veces nos enfrascamos en decir, quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo, y nos justificamos. Incluso, ¿saben qué es lo peor de todo? Creo que lo peor de todo es que justificamos con la palabra nuestro pecado. Buscamos la manera de justificarlo para poder decir, sí, mira, aquí dice. Y hacemos todo lo que no deberíamos hacer, que es sacar el texto de su contexto, intentar poner palabras que no dicen, justificar lo que es injustificable. Así que, si permitimos que nos domine algún hábito, entonces somos esclavos de ese hábito. Tal cual. Y se acabó el ideal. Son señales de la vida sin Cristo las siguientes cosas.
Las siguientes cosas son señales de la vida sin Cristo. Fíjate ahí. Dominio del mundo, estar bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire y ser un desobediente. ¿Estás viendo o estoy justo en el medio? ¿Sí? ¿Alguien necesita verlo? ¿Está bien? Vivir la vida de acuerdo con los valores del mundo, eso no es adecuado para un hijo de Dios. No es adecuado para un hijo de Dios. Fíjate que el Evangelio pide perdonar, por ejemplo, pero el mundo ve el pedir perdón como una debilidad. ¿Te piden perdón a ti constantemente todos los días? ¿En el trabajo, en casa, te piden perdón constantemente? ¿O soy yo el único al que no le piden perdón constantemente? ¿Te piden perdón? Además, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que cuando pides perdón a alguien siempre te dice, no pasa nada. Yo prefiero que me diga que no me perdona a que me diga que no pasa nada. Porque el no pasa nada esconde un montón de cosas detrás. Entonces, ¿qué hacemos? El Evangelio demanda amar a nuestros enemigos, demanda servir. Sin embargo, en el mundo es totalmente lo contrario. Al enemigo ni agua, y que me sirvan a mí es mucho mejor que yo servir a otros. Ese es el planteamiento del mundo. El mundo pone al yo en el centro, pero la esencia del cristianismo es que ponemos a Cristo primero y a los demás detrás de Cristo. Y yo el último o ni en la lista, si es posible. La motivación del mundo es la ganancia. La del cristiano es servir. Otra de las cosas es estar bajo el dominio de Satanás. Ahí lo tenemos. Ese es el príncipe de las potestades del aire del cual habla. Habla de él, de Satanás. Y está hablando de él, ¿en qué sentido? Pues mira, que el mundo antiguo creía que Satanás era real. Y creían a pie juntillas que los demonios hacían su tarea y su obra. Y quiero decirte que eso no ha cambiado nada en los días de hoy. Eso sigue siendo una realidad. Satanás sigue actuando, los demonios siguen actuando, y ellos pensaban que estaban bajo la influencia de alguien que estaba en contra de Dios. Y si estás bajo la influencia de Satanás, significa que estás en oposición a Dios. La tercera cosa es vivir en desobediencia. Dice que ahora operan los hijos de desobediencia, porque a nosotros, ahora ya no. Se supone que nosotros no tenemos desobediencia. ¿Por qué? Porque nosotros antes estábamos en delitos y pecados, andábamos conforme al mundo, conforme a Satanás, en desobediencia. Fíjate estas tres palabras aquí, dice, andando, haciendo pensamientos, hijos de la ira. Pero eso ya no tiene nada que ver con nosotros porque ahora pertenecemos a Cristo. Son cosas que habla que es en pasado o como una acción que se produjo anterior. Eso es interesante. Porque vivir en desobediencia nos revela que estamos opuestos a la voluntad de Dios. Y cuando Dios nos habla nuestra conciencia a través de su Espíritu Santo por el conocimiento que tenemos de la palabra, nos da la sabiduría necesaria para conocer su voluntad. Conocemos los mandamientos bíblicos y también oímos a personas que nos hablan de parte de Dios y que nos traen un mensaje de parte del Señor. Pero el que vive la vida sin Cristo vive su propio camino, aun cuando sabe cuál es el de Dios. Dice que ahora tiene que haber una diferencia. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida. Versículo 1. Él os dio vida. ¿En quién? En Cristo. Esto es necesario saberlo. Vivir a disposición del deseo es otra de las características de aquel que vive sin Cristo. Vivir conforme al deseo significa que desea las cosas que no son agradables, que son malas, que están prohibidas y sobre todo cede ante ellas. Y cuando cedes ante ellas, entonces viene el desastre. Es la vida que sigue los deseos también de la carne, de nuestra carne. Es mucho más que los pecados sexuales, porque cuando pensamos en la carne solo pensamos en pecados sexuales. ¿Conocéis la lista del fruto de la carne que está en Gálatas 5, verdad? ¿La conocéis? Cuando empieza esa lista que Pablo menciona, empieza hablando dos pecados que tienen que ver con delitos sexuales. Empieza hablando de adulterio y de fornicación. Y pensamos que los delitos de la carne son esos. No, hay más. Porque la lista sigue diciendo que hay idolatría, odio, ira, rivalidad, envidias, sediciones, divisiones. Hay todo tipo de cosas.
Por lo tanto, la carne es la parte de nuestra naturaleza que le ofrece ayuda al pecado. Porque nuestra inclinación en la carne es pecar. Y si nuestra inclinación es pecar, esa es la naturaleza de una vida sin Dios. Y antes estábamos así. Antes de conocer a Cristo, estábamos así. Por lo tanto, significa que vivimos dominados ¿por quién? Por el viejo hombre. Pero cuando venimos a Cristo, el nuevo hombre empieza una tarea en nosotros. El nuevo hombre que empieza a ser sometido a la voluntad de Dios. Y por último, es una vida que está bajo la ira de Dios. Antes éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que se les debe recompensar por sus esfuerzos, pero a la vista de Dios todos merecen la condenación. La palabra de Dios dice, y esta semana teníamos un versículo para aprender, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No, esta semana no era eso. No, ese es 3:23. 6:23 el que era para esta semana. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué interesante. Ha sido solo su amor en Cristo lo que ha perdonado a las personas que no merecen más que castigo. El amor de Dios en Cristo. Personas que habían ofendido su amor y quebrantado la ley. Antes éramos hijos de ira. Ahora todas esas cosas han cambiado. Lo que está haciendo Pablo en los 3 primeros versículos es recordarnos cómo éramos nosotros, pero también me encanta que empiece diciendo, pero Él os dio vida a vosotros. ¿En quién? En Cristo. La obra de Cristo es grandísima. La obra de Cristo es muy amplia. Fíjate los siguientes versículos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dale al siguiente, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estos 2 versículos, el 8 y el 9, creo que son los próximos que nos tocan aprender de memoria. Que no se nos olvide, para que podamos compartirlos también. Pablo empieza diciendo, pasa a la anterior imagen, por favor, a la anterior. Pablo empezó diciendo que nos encontrábamos en muerte espiritual por pecados, por delitos, y ahora nos dice que Dios, en su amor y su misericordia, nos han dado vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Si tenemos vida, si Él nos dio vida, si Dios nos dio vida, es para tenerla juntamente ¿con quién? Con Cristo. Subrayé 2 veces la palabra juntamente para que no se nos olvide. Porque a veces pensamos que tenemos vida por nosotros mismos y la vida que tenemos, la tenemos gracias al Señor. La vida que tenemos, la tenemos gracias a Él. Así que su amor, su misericordia se han mostrado a nosotros. Y hay varias cosas que debemos aprender aquí. Primero, que Jesús no puede devolvernos la inocencia que te hablé antes, que habíamos perdido. Pero lo que sí puede hacer es librarnos del sentimiento de culpa. Muchas veces hemos sentido culpa por nuestros pecados. Nos hemos sentido mal por nuestros pecados. Y no había manera de que nadie nos consolara, que nos cambiara. ¿Saben qué? Hay una cosa que tenemos que aprender. Cristo nos perdonó. Nosotros también tenemos que aprender a perdonarnos. El sentimiento de culpabilidad es algo que nos acompañará siempre por la pérdida de la inocencia. Porque el pecado produce ese sentimiento de lejanía de Dios. Por lo tanto, cuando dice juntamente, también se refiere a cercanía. Nos acercó el Señor a nosotros, hacia Él. Y cuando una persona se da cuenta de que ha pecado, se siente oprimida por un sentimiento que le lleva a no acercarse a Dios. Por ejemplo, Isaías, cuando Dios le llama, ¿os acordáis de ese pasaje? Cuando Isaías, cuando Dios le llama, le dice, no soy digno de ti, Señor. Pero es que una frase muy parecida también dice Pedro. Cuando Pedro se da cuenta de quién es Jesús y de lo que puede hacer Jesús, le dice, apártate de mí porque yo soy pecador. Cuando pecamos, tenemos la tendencia de escondernos.
¿Recordáis lo que hizo Abraham cuando pecó? Abraham cuando pecó no se puso delante del Señor a decir, oye, he pecado, he pecado. Oh. Cuando Abraham pecó, ¿qué hizo? Se escondió. Porque esa es la tendencia del hombre cuando peca, a no acercarse a Dios. Y Jesús vino para decirnos que estemos como estemos, estés como estés, tenemos la puerta abierta a la presencia de Dios gracias a Jesús. Y eso es un motivo para alegrarnos. Él vino para quitar el sentimiento de lejanía, de culpa, diciéndonos que Dios nos quiere tal como somos. Y esto sí que es impresionante. Porque si somos honestos con nosotros mismos, nadie nos querría. Pero Dios sí que nos acepta tal y como somos, con toda nuestra condición. Nos acepta como somos. La segunda cosa es que Jesús despierta el ideal en el corazón humano. Decíamos que el pecado rompía todos los ideales, pero la gracia de Jesucristo enciende de nuevo los ideales que habían apagado las continuas caídas en pecado. Recuperamos la imagen del Señor en nosotros. Porque cuando hablamos de imagen y a semejanza, no hablamos con ojos, con nariz, con boca, con manos, con piernas, No. La imagen de Dios es como es Él. Esa personalidad que Él tiene, que es perfecta, que nosotros no podremos alcanzar jamás, pero que Dios nos invita a imitarle. ¿Os acordáis de esa invitación tan sencilla de ser perfectos como yo soy perfecto? Nos invita a imitarle. Nos invita a seguirle. Y la tercera cosa es que Jesucristo aviva y restaura la voluntad perdida, es decir, la voluntad de Dios, en la cual fuimos nosotros puestos desde antes de la fundación. Eso en los versículos posteriores, por favor, Fabio. ¿Os dais cuenta? Dice, a hechura suya creado en Cristo, en las obras en las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, recuperar la voluntad de Él en nosotros. Eso es lo que Cristo hace por nosotros, y cuando le amamos a Él, ese amor restaura nuestra voluntad hacia la bondad de Dios. Pablo cierra este pasaje con una invitación impresionante. Son estos déjalo ahí, esos versículos. Pablo insiste en que somos salvos por gracia. No podríamos ganar la salvación de ninguna manera. Nada podemos hacer para alcanzar la salvación que Dios nos ofrece. No hay nada. Las obras no sirven absolutamente para nada. Hay un pasaje en Isaías que me encanta que dice que todas nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Yo creo que esto alguna vez lo expliqué, ¿sí? Pero repetir las cosas es para que aprendamos, y el que no la escuchó la pueda escuchar. Los trapos de inmundicia se refieren a los paños que las mujeres usaban para poder cortar la sangre de su hemorragia, de la regla. Imagínate, dice el Señor que nuestras obras hacia Él son como trapos de inmundicia. No sirven para nada. ¿Quieres llegar a Dios? ¿Quieres llegar a Dios? Por lo que tú haces, Dios desprecia tus obras para salvación. Déjame explicarte esto bien. Dios desprecia tus obras para salvación. Nada puedes hacer para poder ser salvo por ti mismo. Porque el que ha hecho la salvación posible es Dios. Es un regalo de Dios. Y nosotros solo debemos recibirla, aceptarla, decir gracias Señor porque me has salvado. Porque me has dado la oportunidad de tener un cambio. Ayer invitaba a los hermanos a decir, ¿puedes analizar que antes eras de una manera y ahora eres de otra? Porque si no podemos darnos cuenta de que antes éramos de una manera y ahora somos de otra, entonces ¿qué nos ha producido cambio? Por lo tanto, aquí vemos, en esta gracia, vemos dos cosas que son importantes. La primera, que Dios es perfecto. Y solo lo perfecto es suficientemente bueno para Él. Y como no podemos ofrecer nada perfecto, pues entonces no podemos ser buenos. No podemos acceder a Dios por nuestro esfuerzo. Y si una persona ha de tener acceso a Dios, tendrá que ser siempre lo que Dios le conceda. Lo que ofrecemos a Dios es porque Él nos lo dio primero. Lo segundo, Dios es amor. Y el pecado es, por tanto, un crimen no contra la ley, sino contra el amor de Dios. El pecado no es solamente la desobediencia a una ley que está en la Biblia, a una ley que está en el libro que Él nos dejó. El pecado es atentar contra el amor de Dios.
El pecado es romper la relación con Él. Es posible hacer una reparación de la ley, pero es imposible hacer una reparación del corazón de Dios, porque cuando pecamos, rompemos su corazón. Y la única manera en que ese corazón va a sentirse diferente hacia nosotros es porque reconocemos que nos hizo un regalo a pesar de nuestra falta hacia Él. Y ese regalo es Jesucristo. Y el pecado no consiste tanto en quebrantar la ley de Dios como en quebrantar ese corazón de Dios. Eso que nos quede claro. Y entonces dices, entonces no tengo que obedecer a Dios ni sus leyes. Sí que tienes que hacerlo. Pero no consiste en eso, sino consiste en poder ofenderle a Él y su corazón. Supongamos que alguien conduciendo atropella a un niño y lo mata. Supongamos que eso llega a pasar. Ojalá que nunca nos pase a ninguno de nosotros. Entonces, la persona es detenida, es juzgada, posiblemente pues cometió un error porque bebió alcohol o tomó drogas o lo que sea y atropelló al niño, lo mató. Entonces es llevado ante un juez, es declarado culpable, se le hace pagar por ello, tiene que pagar la multa, tiene que pagar en la cárcel. Pero después de haber pagado por su delito en la cárcel y haber pagado la multa, la ley ya cumplió con la ley, por lo tanto ahora la persona ha concluido con su pena. Pero es muy diferente la relación que ese hombre o esa mujer tiene o tendrá con la madre del niño. Porque para con la ley ya pagó, pero el corazón de la madre del niño va a estar dañado por siempre. Lo único que podría ofrecernos libertad de esa condena es que la madre del niño nos llegara a perdonar verdaderamente. Esto es lo que ha hecho Dios con nosotros. Hemos ofendido la ley y hemos dañado su corazón, pero Él voluntariamente, aun a pesar de haberle fallado, nos ofrece su perdón y nos lo da generosamente y nos dice: te perdono, te amo, te quiero. Así es como nos encontramos en esa relación con Dios. La segunda cosa aquí es que esto quiere decir que las obras no tienen nada que ver con ganar la salvación. ¿Por qué? Somos creados de nuevo para las obras que Dios preparó de antemano. ¿Vale? Somos hechura suya. Eso es lo que llamamos el nuevo nacimiento también. Pero fíjate, dice que todas las buenas obras del mundo no pueden restaurar nuestra relación con Dios. Pero el cristiano debe producir buenas obras. O sea, parece una contradicción, ¿no te parece? No podemos hacer nada para alcanzar la salvación, pero el cristiano debe producir buenas obras. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que está escrito en el libro que Dios nos dejó, la Biblia, sus instrucciones para nuestra vida. Si alguien nos ama de veras, sabemos que no merecemos ese amor, pero al mismo tiempo haremos todo lo posible para ser dignos de ese amor. Así sucede con nuestra relación con Dios. Las buenas obras no pueden ganarnos nunca la salvación, pero sabemos, porque lo conocemos por la palabra, qué es lo que Dios quiere que hagamos y debemos hacerlo, debemos cumplirlo. Él nos ha preparado de antemano la clase de vida que quiere que vivamos y nos lo ha dicho en la palabra. Y nos dio además a su Hijo, a Jesús. Nosotros no podemos ganarnos el amor de Dios por nosotros mismos, pero podemos y debemos mostrarle que le estamos sinceramente agradecidos, tratando de todo corazón de vivir la vida que Él quiere que vivamos. Y eso sí que trae gozo al corazón de Dios. Por gracia, es un don de Dios, hechura suya, creados en Cristo, lo cual Dios preparó, no de vosotros, para que nadie se gloríe, para que andemos en esas obras. Si somos hijos de Dios, no es por nuestros méritos, es por los méritos de Jesús. Y si hemos reconocido que Él hizo ese sacrificio para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, ahora somos hijos. Y entonces no tenemos excusa delante de Dios, no tenemos excusa delante de Dios para hacer su voluntad. Hacer la voluntad de Dios me pone en comunión con Él, pero cumplir esa voluntad
no me convierte en hijo. Quien me convierte en hijo es Jesús, con su sacrificio. Tengo algunas preguntas para ti. ¿Cuántas cosas te ha perdonado el Señor y hoy estás agradecido a Él? ¿Esa reconciliación con Dios ha producido en ti un efecto? El efecto de agradecerle por medio de la obediencia al Señor y de su palabra lo que Él ha hecho por ti. ¿Estás dispuesto a hablar en pasado de aquellas cosas para vivir las que Dios ha preparado para ti? El pasaje habla de cosas del pasado que antes hacíamos y nos dice de cosas nuevas que Dios preparó para nosotros en las que podemos